Pesadillas, en HD. Era una noche oscura y tormentosa. Conducía por una carretera desierta en medio de la nada. La lluvia caía a cántaros y apenas podía ver más allá del parabrisas. La niebla espesa parecía envolverme como un manto, y mis luces apenas penetraban en la oscuridad. De repente, vi una figura en el borde de la carretera. Parecía ser una mujer, empapada y temblando de frío. Decidí detenerme para ayudarla. Cuando me acerqué a la figura, noté que su rostro estaba oculto por su largo cabello mojado. Le ofrecí llevarla a algún lugar seguro, pero no respondió. Solo se subió al coche en silencio. Mientras conducíamos, intenté hacerle preguntas, pero no decía nada. Empezaba a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Su presencia era inquietante, y un olor a humedad y tierra mojada llenaba el auto. De repente, la radio comenzó a emitir estática, y las luces del coche parpadearon. La mujer seguía en silencio, con la mirada fija en el camino. Mi corazón latía con fuerza y la ansiedad aumentaba. Sin previo aviso, la figura habló con una voz susurrante y helada. «No debiste recogerme». El terror me invadió por completo, y un sudor frío recorrió mi frente. Miré hacia ella, pero ya no estaba. El asiento del pasajero estaba vacío y mojado, como si nunca hubiera estado allí. Detuve el coche y miré alrededor, pero no había rastro de ella. Volví a la carretera con el corazón acelerado, preguntándome si todo había sido una alucinación. Sin embargo, no pude ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Continué conduciendo hasta que finalmente llegué a la siguiente ciudad. Todavía temblando, me detuve en una estación de servicio y le conté al empleado lo que había pasado. Su rostro se puso pálido y me dijo que muchas personas habían reportado ver a una mujer similar en esa misma carretera, siempre durante noches de tormenta. Nadie sabía quién era, pero una cosa era segura: jamás debería haberla recogido. Eran las 3 de la madrugada, y volvía a casa después de una larga jornada de trabajo. La carretera estaba desierta, solo el sonido del motor y el asfalto bajo las ruedas me acompañaban. De repente, en el espejo retrovisor, vi unas luces acercándose rápidamente. Un coche negro con las luces altas se pegó a mi parachoques trasero. Me molestó la agresividad del conductor, pero intenté mantener la calma. Aceleré un poco para mantener distancia, pero el coche negro también aceleró. No podía ver el rostro del conductor, solo las luces brillantes cegándome. Decidí dejarlo pasar, pero cuando me moví hacia el arcén, el coche negro también lo hizo, bloqueándome. El miedo empezó a apoderarse de mí. No había ninguna salida fácil de esa situación. Después de unos minutos eternos, el coche negro finalmente se adelantó y se puso frente a mí. Para mi sorpresa, el vehículo no tenía matrícula. Frenó bruscamente y me obligó a detenerme. Mis manos temblaban mientras observaba cómo las luces traseras se apagaban y el coche parecía desvanecerse en la oscuridad. No podía creer lo que estaba viendo. El auto había desaparecido por completo. Sin saber qué hacer, arranqué de nuevo y continué mi camino. Pero el temor no me abandonaba. Cada vez que veía luces de otro vehículo en la distancia, mi corazón latía con fuerza. Llegué a casa y le conté a mi esposa lo sucedido. Ella me miró con preocupación y me dijo que había oído historias similares en esa carretera sobre un coche fantasma que perseguía a los conductores solitarios. Esa noche apenas dormí, pensando en el coche negro. Al día siguiente, investigué un poco y descubrí que hace años había ocurrido un accidente fatal en esa carretera, involucrando un coche negro sin matrícula. Desde entonces, varios conductores habían reportado encuentros similares. Nunca volví a tomar esa carretera de noche, y cada vez que lo pienso, un escalofrío recorre mi cuerpo. Era una noche fría y silenciosa, y había tomado un desvío por una carretera secundaria para evitar el tráfico. La luna llena iluminaba el paisaje, pero la sensación de aislamiento era palpable. Llevaba varios kilómetros sin ver otro coche, cuando de repente vi a un hombre haciendo autostop en el borde de la carretera. Dudé un momento,
pero decidí detenerme para ayudar. El hombre subió al coche en silencio, sin decir una palabra. Tenía un aspecto extraño, con ropas antiguas y una expresión vacía en su rostro. Intenté iniciar una conversación, pero él solo miraba hacia adelante, sin responder. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero continué conduciendo, esperando llegar pronto a una zona más poblada. A medida que avanzábamos, noté que la temperatura dentro del coche descendía. Miré de reojo al pasajero y me di cuenta de que sus manos estaban pálidas y frías como el hielo. De repente, habló en un susurro. «Llévame a casa». Sin saber dónde era eso, le pregunté la dirección, pero él solo señaló hacia adelante, hacia la oscuridad. Después de un rato, llegamos a una intersección y el hombre me indicó que girara. Lo hice, y me encontré en un camino de tierra que conducía a un antiguo cementerio. El miedo se apoderó de mí cuando me detuve frente a la entrada. El hombre abrió la puerta y salió sin decir nada. Desapareció entre las sombras, dejando una sensación de vacío en el coche. Regresé a la carretera principal lo más rápido que pude, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al día siguiente, investigué sobre el cementerio y descubrí que había historias de un hombre que murió trágicamente y que a veces era visto pidiendo un viaje a casa. Nunca volví a tomar esa carretera secundaria y cada vez que recuerdo esa noche, siento que algo oscuro y helado aún me acecha. Era medianoche y conducía por una carretera rural poco transitada. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido del motor. De repente, mi teléfono sonó. Era extraño, ya que no había señal en esa zona. Contesté y una voz femenina angustiada suplicó ayuda, diciendo que había tenido un accidente cerca y necesitaba asistencia urgente. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí ayudar. Seguí las indicaciones de la mujer, que me llevaron por un camino estrecho y lleno de baches. Finalmente, llegué a un coche volcado en una zanja. Salí del coche y me acerqué, pero no había nadie dentro. La llamada seguía activa en mi teléfono, la voz seguía suplicando ayuda. La sensación de que algo no estaba bien me invadió. Decidí regresar al coche y buscar señal para llamar a la policía. Mientras regresaba al coche, la llamada se cortó abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor y vi una figura femenina a lo lejos observándome. Comencé a caminar hacia ella, pero desapareció en la oscuridad. Desconcertado y asustado, volví a mi coche y aceleré de regreso a la carretera principal, sin mirar atrás. Cuando finalmente encontré señal, llamé a la policía y reporté el accidente. Me dijeron que enviarían una patrulla a investigar. Más tarde, me enteré de que hacía años había ocurrido un accidente fatal en esa misma curva, donde una joven mujer murió atrapada en su coche. Desde entonces, varios conductores habían recibido llamadas similares pidiendo ayuda, pero nunca encontraron a nadie. Esa noche, me di cuenta de que había tenido un encuentro con algo más allá de lo natural. A pesar de que quería olvidarlo, la voz angustiada de la mujer todavía resuena en mi mente. Cada vez que tomo esa carretera, un nudo se forma en mi estómago y rezo para no recibir otra llamada de auxilio. Conducía de noche por una carretera que atravesaba un denso bosque. Había oído rumores sobre un cruce maldito en esa ruta, pero nunca les presté atención. Al acercarme al cruce, vi una señal de advertencia que parecía más vieja y oxidada que las demás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero decidí seguir adelante ignorando el mal presentimiento. Al llegar al cruce, noté que el motor del coche empezó a fallar. El coche se detuvo completamente y las luces se apagaron. Intenté arrancarlo de nuevo, pero no respondió. La oscuridad era total y el silencio sepulcral. De repente, una figura apareció en el borde de la carretera. Parecía un hombre con una capucha, observándome fijamente. El miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente y pude ver que no tenía rostro, solo una sombra oscura bajo la capucha. Comenzó a murmurar palabras ininteligibles y sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada.
Mi desesperación crecía con cada segundo y empecé a rezar, esperando que alguien apareciera para ayudarme. Finalmente, la figura se desvaneció en el aire y las luces del coche volvieron a encenderse. El motor arrancó de inmediato y aceleré lejos del cruce lo más rápido que pude. Mi corazón latía con fuerza y las manos me temblaban. No podía creer lo que había vivido, pero sabía que no era producto de mi imaginación. Al llegar a casa, busqué información sobre el cruce y descubrí que era conocido por los lugareños como un lugar maldito, donde habían ocurrido numerosos accidentes inexplicables. Decían que el espíritu de un hombre que murió allí vagaba buscando venganza. Desde entonces, evito esa carretera y cada vez que paso cerca, recuerdo el terror que sentí esa noche y agradezco haber salido con vida. ¿Te ha pasado algo similar? Deja un comentario.